¿Alguna vez has soñado tener tu propio superordenador personal? Ya sabes, como los científicos de la NASA o los desarrolladores de OpenAI. Parece que ese sueño se está haciendo realidad. A principios de este año, en el CES 2025, Nvidia mostró al mundo Project Digits, el primer superordenador personal. La compañía afirma que sus nuevos chips superan la ley de Moore y alcanzan un rendimiento computacional impensable de un exaflop. Esto significa un cuatrillón de operaciones por segundo. Para entender qué es un cuatrillón, mira aquí. Para entender la magnitud de estas cifras, la PlayStation 5 Pro alcanza unos modestos 335 teraflops. Es decir, el nuevo mini superordenador de Nvidia es 30 veces más potente. Sin embargo, hay un detalle en su rendimiento que merece ser analizado. En este vídeo investigaremos qué significa realmente esta potencia y si Nvidia nos está engañando. También responderemos a preguntas como ¿qué es exactamente Project Digits? ¿Para quién está pensado? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué podría ser la novedad tecnológica más importante del año? Sumérgete conmigo en el mundo de los superordenadores de escritorio. Hola, soy Robert y esto es la Tecno Barretina. ¡Comenzamos! ¿Qué es Project Digits? Cuando escuchamos la palabra ¿superordenador? nos imaginamos una enorme sala de servidores llena de armarios con potentes equipos refrigerados por decenas de ventiladores. Normalmente estas máquinas se construyen para investigación científica, el desarrollo de inteligencia artificial o el cálculo de procesos físicos complejos. Nvidia se preguntó, ¿por qué no hacer esto compacto? Y Project Digits es la respuesta. Un superordenador que cabe en una carcasa pequeña y puede estar en tu escritorio. ¿Cómo es posible meter un centro de datos en una caja tan pequeña? Se dice que es el superordenador más pequeño del mundo. Suena impresionante, pero ¿quién lo necesita y para qué? Para los usuarios comunes, esta máquina es prácticamente inútil. Además, Digits no está diseñado para entretenimiento. Sin embargo, si bien jugar en él no es su propósito, con algo de esfuerzo, alguien seguramente lo usará para ejecutar Doom o Skyrim. Project Digits está diseñado principalmente como una herramienta para desarrolladores. Permite crear y ejecutar modelos de inteligencia artificial de forma local en el propio ordenador y, si es necesario, desplegarlos fácilmente en la nube o en centros de datos utilizando la misma arquitectura. Nvidia concibe Digits como una plataforma para la creación de prototipos de inteligencia artificial. Pero en el mundo actual no basta con fabricar un hardware potente, es esencial contar con un ecosistema de software eficiente. Por ello, la compañía ofrece acceso a su extensa biblioteca de software Nvidia AI. Este software incluye kits de desarrollo, herramientas de orquestación, frameworks y modelos preentrenados. Además, Digits no utiliza sistemas operativos tradicionales como Windows, sino su propio sistema llamado DGX-OS, un sistema basado en Linux optimizado para cálculos avanzados. En esencia, Digits es un superordenador diseñado para el desarrollo de software que alimentará futuras generaciones de superordenadores aún más potentes. Este dispositivo podría facilitar enormemente la vida de los desarrolladores de IA y acelerar el avance en este campo. Además, permite ejecutar modelos de IA personalizados de forma privada, sin necesidad de compartir datos con servidores externos. Una especie de Jarvis personal. ¿Qué hay en su interior? Desde fuera, Digit parece un mini PC común similar a un Mac mini, pero lo realmente interesante está dentro. Cuenta con 128 GB de RAM y almacenamiento NVMe de hasta 4 TB, unas especificaciones impresionantes pero necesarias para un superordenador, ya que los modelos IA suelen ocupar mucho espacio. El componente más importante es el procesador, el nuevo chip GB10. GB10
es un superchip, es decir, un sistema en un solo chip, SoC, System on a Chip. Tradicionalmente, los ordenadores requieren varios componentes separados, CPU, GPU, memoria, etc. Pero un SoC integra todos estos elementos en un solo chip, reduciendo el espacio y mejorando la eficiencia, similar a lo que hace Apple con sus procesadores Silicon. El GB10 incluye una GPU NVIDIA Blakefield con nuevos núcleos CUDA y núcleos tensoriales de quinta generación. Estos están conectados a través de la tecnología NVLink C2C a una potente CPU de 20 núcleos basada en arquitectura ARM. Durante la presentación, el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, insinuó que la compañía tiene planes para expandir el uso de esta CPU, alimentando los rumores de que NVIDIA podría estar desarrollando su propio procesador para consumidores. Si la compañía entra en el mercado de procesadores con sus superordenadores, podría cambiar la industria. De hecho, en una entrevista con TechCrunch, Huang afirmó que la potencia de sus chips de IA está creciendo más rápido que la ley de Moore. Digit es capaz de ejecutar modelos de hasta 200.000 millones de parámetros de forma local. Para poner esto en contexto, GPT-3 tenía 175.000 millones de parámetros. Además, con el adaptador especial ConnectX se pueden conectar dos digits para manejar modelos con 405.000 millones de parámetros. ¿Realmente es tan potente? Cuando se habla de una potencia de un exaflop, es importante entender el tipo de cálculos a los que se refiere. Digit usa operaciones FP4, punto flotante de 4 bits, lo que significa que maneja números con una precisión muy baja en comparación con los cálculos tradicionales de 16 o 32 bits. El uso de FP4 permite acelerar los cálculos, pero a costa de la precisión. Esto es aceptable en redes neuronales, donde se pueden comprimir cálculos sin una pérdida significativa de calidad. Sin embargo, en aplicaciones que requieren alta precisión, Digit podría ser mucho menos eficiente que, por ejemplo, una GPU NVIDIA A100. Por tanto, la cifra de un exaflop es más una estrategia de marketing que una medida de rendimiento general. Dicho esto, NVIDIA ha trabajado intensamente para optimizar los cálculos FP4 y minimizar la pérdida de precisión. En la conferencia Hot Chips 2024 mostraron un generador de imágenes basado en FP4 y la calidad de las imágenes era casi indistinguible de las generadas con modelos de 16 bits. Esto sugiere que FP4 podría ser el futuro de la IA, aunque con ciertas limitaciones. Conclusión. El anuncio de NVIDIA ha generado gran expectación. Será interesante ver las opiniones de los usuarios cuando el dispositivo salga a la venta. Su lanzamiento está previsto para mayo de este año, con un precio de $3.000. No es barato, pero hay que recordar que estamos hablando de un superordenador personal, algo sin precedentes. Lo más importante del anuncio de Digit no es el dispositivo en sí, sino lo que representa, una nueva era en la computación personal. No olvides dejar un comentario con Hello Ricky y suscribirte al canal. Soy Robert y nos vemos en el próximo vídeo.